En este momento vamos a dar paso al economista Juan Carlos Jácome, quien es el intendente zonal 8 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Él nos va a hablar sobre el manual de buenas prácticas comerciales para el sector de ventas y o mercadeo a través de vendedores autónomos independientes. Buenos días, ya casi tardes, ya tardes de hecho. Les agradezco por su presencia, por su convicción en mantenerse firmes en este seminario que ya hoy día concluye y creo que para su regocijo concluye con esta última presentación. Bien, como ustedes habrán escuchado, compartido y analizado durante estos 2 días, hemos tratado de crear un seminario que incorpore las diferentes perspectivas del sector, ¿okay? Justamente en la heterogeneidad, en la pluralidad, es cuando las personas pueden sacar sus conclusiones más relevantes, más efectivas y más objetivas. Nosotros como Superintendencia de Control del Poder de Mercado somos una entidad estatal que pertenece a la función de control social y por tanto creo que estaría de más resaltarlo, pero nuestro deber es ciudadano, servir a la ciudadanía en general. Y como tal, nosotros en este caso particular, en este manual particular, cuya versión es preliminar, ¿sí? Aquí no queremos ni decir, ni que piensen que el manual ya está en vigencia, ¿no? El manual está en versión preliminar, fue remitido por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado hacia la Junta de Regulación, que es un ente político porque está conformado por 4 ministros y lo preside el ministro coordinador de la producción, ¿sí? El señor Espinosa. Entonces, esa es la visión, ¿sí?, de tratamiento del manual. El manual reposa en la Junta de Regulación y depende de la Junta de Regulación su aprobación final, ¿sí? Ya estamos evidentemente en conversaciones técnicas de análisis tanto del estudio, de los sustentos y el manual para una final resolución. En este mismo escenario están los manuales de farmacias y el manual de ventas de vehículos, ¿ok? Están en la Junta de Regulación esperando ser resueltos. Por tanto, ratifico, este manual de buenas prácticas comerciales para el sector de ventas y o mercadeo a través de vendedores autónomos independientes, ¿sí?, está en la Junta de Regulación y por tanto no es un manual en vigencia, sino en versión preliminar. ¿Cómo surgió este manual? Este manual surge por la movilización, organización y asociación ciudadana. Así de sencillo. Los ciudadanos se organizaron en comités de usuarios, ¿ok? Mecanismo que está contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, ¿ok?, donde cualquier conjunto de personas, mínimo 5 personas, mientras tengan la voluntad, el deseo, el compromiso de vigilar por aspectos de interés común, lo pueden hacer, ¿sí? Y así se conformaron un grupo importante de comités de usuarios, tal como aquí también en esta Facultad de Economía de esta universidad, estudiantes de esta carrera, libre y voluntariamente, ¿sí?, decidieron también conformar comités de usuarios. Aquí hay 10 comités de usuarios conformados, que no es que dependen del decano, del decanato ni de la universidad, son 10 grupos
de estudiantes que son ciudadanos, que decidieron conformarse en comités de usuarios para vigilar aspectos relacionados con la materia de competencia. ¿Ok? Francamente, eso es algo plausible. ¿Ok? Porque en ninguna otra facultad, de ninguna otra universidad de esta zona 8, Guayaquil, San Borondón y Durán, ha existido el mismo ímpetu que hemos percibido en estos ciudadanos. ¿Ok? Eso refleja varias cosas. ¿Sí? Que la ciudadanía empieza a empoderarse a través de esta generación, que son ustedes en su gran mayoría, ¿sí? Y es justamente esa generación donde, si analizamos la vida de una persona, donde mucho más componente existe de esperanzas de construir siempre un mejor país, una mejor ciudad, un mejor entorno en el cual vivir. Entonces, yo realmente aplaudo esa intención. Sé que ayer se han sumado 2 comités de usuarios de la Facultad de Jurisprudencia, ¿sí? Es decir, el efecto multiplicador se está generando, pero más allá de dejar esto claro, lo importante de este fenómeno de conformación de comités de usuarios es que permite, ¿sí?, amplificar los ámbitos de acción que las entidades públicas puedan tener. En este caso, nosotros, al escuchar los comentarios de comités de usuarios, ¿sí?, podemos identificar problemáticas que quizás en el día a día no lo observemos, ¿sí?, por las capacidades limitadas propias de toda estructura. ¿Ok? Y así es como estos comités de usuarios, de alguna forma relacionados con las ventas directas o con las ventas de catálogo, multinivel, etcétera, ¿sí?, a quienes llamamos, para efectos de simplificación, vendedores autónomos independientes, empezaron a resaltar algunos aspectos, ¿sí?, que a la luz de la ley de control por el mercado era importante y que valía la pena crear un manual, ¿sí?, para que quienes sean parte del sector puedan conocer cómo se ve la ley dentro de ese contexto. ¿Ok? Es más, diríamos que el manual es hasta pedagógico, porque permite capturar la visión de la ley en un contexto particular. ¿Ok? Eso es el manual. Tenemos 4 manuales producidos como la superintendencia, solo uno en vigencia a la fecha. Y sería descabellado pensar que los manuales son construidos para perseguir o sancionar. ¿Sí? Porque por lógica natural, si el manual lo que es poner en contexto la ley, no se requiere un manual para sancionar, porque está la ley. Lo que busca el manual es homologar un criterio, homologar una visión, trazar una línea de referencia sectorial o de mercado, para quienes sean parte del mercado puedan conocer cuál es el deber ser, desde el punto de vista de la competencia y la ley, el comportamiento de cada uno de los actores. Así de sencillo, así de ilustrativo, así de propositivo, ¿sí?, así de arriesgados en apostarle a lo que somos todos nosotros, entes racionales. ¿Ok? Entonces, empezamos a analizar el sector y encontramos rasgos bastante interesantes. Números: el 11% en promedio de la población económicamente activa del Ecuador está inmersa en esta actividad. El 11%. No es un valor despreciable, muy importante. Además, más de la mitad pertenece a estratos sociales bajos.
Además, más de la mitad, los ingresos que perciben producto de la actividad son el sustento del hogar. Solo esos tres elementos, sobre todo aquí en un entorno académico y económico, nos permite colegir que existiría dependencia económica de quienes son parte de este sector con las empresas del sector. No laboral, no nos confundamos, dependencia económica, porque el sustento económico de ese individuo, de ese hogar, depende de esa actividad. Entonces, revisando la ley, el artículo 10 de la ley nos habla de abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. ¿Ok? Sin juzgar a nadie, sin ver a nadie en el mercado, solo con la existencia de una acentuada dependencia económica de muchos de quienes participan en este sector, resulta positivo prevenir al sector diciendo, cuidado y cometen abuso. Ahí no estamos ni juzgando a nadie, ni sancionando a nadie, ¿sí?, sino poniendo una mayor atención, ¿sí?, por si acaso los quehaceres cotidianos del día a día nos hacen omitir eso tan importante. Nada más. Nada más. Esa es una de las premisas del manual. Premisas que generan un balance en el sector. Si la empresa lo cumple, no hay problema. Si la empresa no lo cumple, pues cúmplalo. Eso busca el manual. ¿Sí? Evidentemente, el que no lo cumpla, cuando hay un control, se expone a la sanción. Pero no estamos iniciando ex ante diciendo tú no cumples o tú sí cumples. Decimos, esto deberían cumplir. Otro elemento del manual es el elemento que radica en la autonomía e independencia de estas personas que trabajan en el sector. ¿Sí? Hay bastantes nomenclaturas utilizadas: emprendedores, pequeños empresarios, ¿sí?, distribuidores independientes, networkers, vendedores, ¿sí? En definitiva, son personas que deciden no tener ningún vínculo laboral con nadie para utilizar su tiempo de forma eficiente y conforme a sus realidades, y a través de una actividad de venta percibir un ingreso. ¿Sí? Entonces, si hablamos de autonomía e independencia, el que existan cláusulas de exclusividad de parte de un vendedor autónomo independiente hacia la empresa X, Y o Z, estaríamos encontrando una contradicción conceptual. Porque o eres independiente y autónomo o no lo eres. El momento en que eres exclusivo, ya no eres autónomo e independiente, pues. Hay gente que decide amar libremente, ¿no? Ellos no tienen cláusula de exclusividad con ninguna, ni enamorada ni enamorado, así lo mismo. ¿Sí? Son libres e independientes. ¿Ok? Cuando ya deciden ser, oye, ¿quieres ser mi enamorado, quieres ser mi enamorada? Eres exclusivo. Ya no eres ni libre ni independiente. ¿Ok? Acá es lo mismo. Entonces la exclusividad no va en tono con esa autonomía e independencia que ambos lados del mercado pregonan. ¿Sí? Un lado del mercado, quien requiere del servicio, que son las empresas, lo manifiestan, que son emprendimientos libres, autónomos e independientes. Quienes se declaran como vendedores autónomos independientes, así también se reconocen. Entonces, ¿qué hace la cláusula de exclusividad mal parqueada en el camino? El manual hace solo énfasis en eso.
en los principios. Quien sea vendedor autónomo o independiente o quien diga tenerlos para su actividad económica, no debería haber ninguna exclusividad de por medio, ni ningún grado de subordinación. ¿Ok? Ningún grado de subordinación. Porque el momento en que se convierte exclusivo o hay un tinte de subordinación, ya pues entramos en la duda, pues si eres autónomo independiente o eres dependiente. Y si eres dependiente, que te enrolen. Como nadie, ni quien es autónomo independiente, ni las empresas manifiestan ese deseo, pues entonces hay que preservar ese entorno. Y el manual lo que busca es reafirmar justamente esa condición. ¿Ok? Artículo 5 habla un poco de lo que hemos conversado. El artículo 2, el artículo 3 habla de lo que estamos también charlando. El artículo 2 define estas relaciones. ¿Qué más habla el manual? Entonces, primero hablamos del tema del concepto de vendedor autónomo independiente, su independencia y autonomía. Hablamos de la dependencia económica, que hay que verla de cerca para que no haya abusos. Tercero, los comités de usuarios comentaban mucho sobre cierto nivel de detalle o de formalidad en la relación contractual, comercial entre las partes. Yo entiendo que como de todo en la viña del Señor, habrá empresas más formales, menos formales que otras. Y no quiero que se me malentienda. Aquí está María Fernanda, dirige una asociación de venta directa. Cuando me refiero a formal o no formal, no es que le haga una venta a la asociación. La formalidad no radica por ser parte de la asociación. La formalidad radica en que cumplan todo lo que la ley establece, ¿sí? La asociación es libre y voluntaria, ¿sí? Pero en todo caso, para que el concepto no sea mal interpretado, la formalidad no radica en ser parte de un gremio. La formalidad radica en que quien actúe en el mercado cumpla las normas legales establecidas en el Ecuador. Entonces, así habrá empresas más formales que otras. En ese contexto, el manual busca balancear ambos lados del mercado. ¿Sí? Sí, la empresa busca ganar. Es la lógica de la empresa. Nadie la va ni a satanizar ni a cuestionar. Es la lógica de la empresa. Obtener ganancias. ¿Ok? Si los vendedores autónomos e independientes no son empleados, sino también son emprendedores, es decir, pequeños empresarios, también les interesa ganar. Y la ganancia radica en la relación que existe entre las partes. ¿Sí? Yo no me atrevería ni a trabajar, ni a tener una relación comercial sin tener un contrato de por medio. Porque si no, es un salto al vacío. No pensemos en lo positivo, porque digamos que la generalidad siempre es buena. ¿Sí? Pero no todo es bueno. A veces hay casos atípicos donde se tiende a romper la soga por el lado más fino. Y si no hay un contrato, ¿cómo se reclama? ¿Sí? Los vendedores autónomos independientes deben tener, de acuerdo a la propuesta del manual, un contrato que tipifique todo lo que deba tipificarse. ¿Cómo va a ganar? ¿Cuándo le van a pagar? ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuándo es sujeto de ser excluido del negocio? ¿Cuándo es sujeto de ser terminado el contrato? ¿Cuál es el procedimiento de resolver las controversias? ¿Sí? Detalles como esos, y también de que sea capacitado, y no me refiero a que le den charlas de venta, sino que les digan el contenido del negocio, así como los reúnen para motivarlos a ser parte de la red, del negocio, de la estructura. En ese mismo momento que los motivan, deben detallarles
¿Qué van a ganar? ¿Cómo lo van a ganar? ¿Y a qué están obligados? ¿O a qué no estarían obligados? ¿Cuáles son sus derechos? Los mecanismos de resolver los problemas y todo lo demás que sea relevante para dos partes que desean contraer una relación comercial. ¿Sí? Eso dice gran parte del manual, que tienen que haber contratos bien detallados. Se sugiere un periodo contractual mínimo de 2 años, pero más adelante se dice que el vendedor autónomo es libre de darlo por terminado cuando quiera. Por tanto, la temporalidad del contrato depende de las partes, al final de cuentas. ¿Ok? ¿Qué más? Los planes de compensación es justamente el dulce del negocio. ¿Sí? Debe estar clarito, cómo, cuándo, por qué, de qué forma, en qué momento se empieza a ganar. ¿Sí? Pecuniaria, inclusive hasta en especies. ¿Ok? Cuando le dan, por ejemplo, un carro o lo que sea, ¿es parte o no es parte del plan de compensación? ¿Sí? Todo eso debe constar para que no haya sorpresas de ningún lado. De ningún lado. ¿Sí? Como es un mercado, aquí hay dos lados. Quien demanda el servicio, ¿sí?, de venta autónoma e independiente, ¿sí?, y quien ofrece el servicio. El mercado debe buscar un balance en ambos lados. Este seminario no es el primero que hacemos con respecto al manual. Hemos tenido algunas rondas, ¿sí? Algunas preguntas han sido lanzadas ya y respondidas muchas otras más, ¿sí? Daba ejemplos en la charla pasada que tuvimos aquí en Guayaquil con algunos de los que están presentes y a veces cuestionaban el por qué el contrato. Mi respuesta era, ¿sí?, porque me preguntaba un abogado, yo le decía, a ver, abogado, si yo lo contrato a usted, si yo a usted lo quiero para que me dé un servicio por horas de asistencia legal para mi empresa sin firmar contrato alguno, obviamente pues que no va a ser viable, porque ambas partes tienen que ver cómo se agarran para que ni uno abuse ni el otro se deje abusar. Y quede rayadita la cancha de cuántas horas me va a trabajar, cuánto me va a cobrar las horas que están en el paquete, cuántas las horas adicionales, si los viajes cuando son otras ciudades, quién los va a pagar. En ese ejemplo hipotético, requiere un contrato. Entonces, ¿por qué requiere un contrato esa relación entre dos partes y no entre las empresas y los vendedores autónomos independientes? Yo entiendo que el manual podría modificar el manejo que hasta el momento se ha manejado en el sector. ¿Sí? Nadie es iluso para no darse cuenta. Pero no nos resistamos al cambio cuando el cambio implica enmarcarse en un entorno de mercados balanceados, armónicos. ¿Sí? Aquí no estamos buscando a nadie sancionar, eso lo ratifico, lo resalto. Y finalmente, porque empecé diciendo que el manual era preliminar, que dependía de la aprobación de la Junta de Regulación. Sí. Quienes saben economía saben que hay un concepto que se llama preferencia revelada. ¿Sí? Los consumidores tienen preferencias, es economía. Los consumidores tienen preferencia y si el investigador no ve la preferencia, puede vía consumo saber qué prefería y qué no prefería. Es preferencia revelada. Si el manual no entra en vigencia, ¿sí?, la superintendencia igual está revelando cuál es la visión del sector. ¿Cuál es el referente en torno a la competencia del sector? ¿Sí? Y es más, el día de mañana pueda que venga una denuncia solo para una empresa del sector y sobre esta empresa recae el control. ¿Y qué va a pasar? Las demás tendrán una ventaja, entre comillas, porque las otras todavía no han sido investigadas o sancionadas. Entonces, el manual es mucho más provechoso para el sector que el que no exista. Por eso todos deben pedir que se apruebe cuanto antes el manual, para que sea realmente algo homogéneo para el sector.
¿sí? Son reflexiones importantes, pero aquí tienen la visión de la superintendencia con respecto a esta temática, ¿sí? Mi sugerencia a todos ustedes, partes del sector, de un lado o del otro, estudiantes de economía, ciudadanía en general, cojan el manual, léanlo, revísenlo, ¿sí? Y como decía John Rawls, colóquense el velo de la ignorancia. Es decir, asuman que la posición que tienen no es suya y pónganse en el otro lado y miren con la visión de la acera al frente cómo está el manual. Es complejo, muy complejo, ver las cosas paradas en la misma posición, porque maximizamos el mismo objetivo. Pero si me pongo en el lado del frente y maximizo el objetivo del que está enfrente en el mercado, podré ver si el manual satisface o no la expectativa del mercado. Eso es una invitación que yo hago. Y recalco, este manual está en versión preliminar. Nos hemos reunido varias veces con parte de los que son venta autónoma independiente, varias veces con las empresas que están involucradas en el sector, hemos recogido las opiniones de la Asociación de Venta Directa, estamos reunidos con la Junta de Regulación en análisis de esta propuesta y en definitiva, para cerrar esta charla desde mi parte, el manual busca construir mejores mercados. Mejores mercados. Quien diga que las empresas a la fecha, hoy, febrero del 2015, cumplen a rajatabla todos los preceptos y conceptos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, porque así lo creen o así le dicen sus asesores, pregúntenle a más personas. ¿Sí? ¿Por qué? No porque dude de las capacidades, sino que en el Ecuador hay ley de antimonopolio recién en el 2011, finales del 2011. Son 4 años con leyes como estas. Y el expertise del tema, no digamos que es tan profundo en el Ecuador. El reconocimiento de lo que está embebido en esto en el Ecuador no es tan profundo. De seguro, en algún 0.1% o 0.01% o 0.0001% de lo que hagan en las empresas en el Ecuador, pueda que exista alguna vulneración a la ley. Y no por ser tan chiquitita, deja de ser una infracción a la ley. ¿Ok? Entonces la reflexión es para todos, para los futuros estudiantes que serán empleados, empresarios el día de mañana, para la ciudadanía en general, que actúa como vigilante permanente, para quienes son parte de las empresas de venta y mercadeo y para quienes son parte de los vendedores autónomos independientes. Hay que siempre analizarse permanentemente, ¿sí?, a la luz de esta ley para saber qué tan válida es nuestro análisis respecto al comportamiento en el mercado de este sector en particular. De mi parte, les agradezco mucho por su presencia, abiertos a las preguntas. Está de más decirles, pues, ¿no? Preguntas constructivas, ¿sí? Porque si es un debate, mejor vamos acá nomás a la oficina y debatimos, ¿ok? Preguntas que sean constructivas, positivas y que ayuden a comprender en mayor cabalidad lo que está aquí estipulado. Gracias y encantado para que puedan preguntar.